Bienvenidos, queridos compañeros. Hola, hola. En el capítulo de hoy hablaremos de los UPART, o podríamos decir también objetos desconocidos, perdidos en el tiempo. Tal cual. Es decir, si yo trazara horizontalmente una línea del tiempo, estos objetos no coinciden en su fecha de elaboración versus el lugar en donde han sido encontrados. Hablamos de diferencias de miles de años incluso. Hasta millones, Marta. Hasta millones de años, ahí está lista la aclaración. Ok, partimos entonces y tenemos cortina de conspiración Salfate. ¿A qué nos enfrentamos? Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. UPAT es un término, es un acrónimo, para que se entienda mejor aún, es una especie de sigla, sacada del inglés, que significa Out of Place Artifacts, vale decir artefactos fuera de lugar. ¿Qué significa esto? Que a producto de la arqueología se encuentran objetos con un nivel de sapiencia, con un nivel de tecnología implicada, que uno dice, ah, está correcto, esto es una brújula, esto es un reloj, esto es un medidor geométrico. El problema es que datan de una época donde a veces el hombre, según la historia que entendemos, ni siquiera existía. A veces donde el hombre solo vivía en un estado prehistórico. El caso es que hay tal nivel de objetos paleontológicos que la verdad es que no hay cómo ubicarla en el tiempo, y es un verdadero misterio. Y aquí es donde se desatan una cantidad de hipótesis impresionantes. Que hubo otras civilizaciones tan actualizadas, modernas como las nuestras, que se perdieron y que quedaron estos breves vestigios. En otros casos que son visitantes del futuro, extraterrestres, intervenciones. La verdad es que esto es algo que desconcierta a la ciencia, porque todo lo que vamos a mostrar ha pasado por el velo de estudios científicos, antropológicos, geológicos y también, por supuesto, de personas que han hecho los análisis químicos más precisos. Hoy día existen una gran cantidad de estos objetos que está sobrepoblado YouTube, pero vamos a mostrar aquellos que han sido probados como auténticos y que por lo tanto dibujan un signo de interrogación gigante en los estudiosos de los temas de las cronologías temporales de la humanidad. Te quería preguntar, más que preguntar, como para extremar el ejemplo, es como que yo encontrara una calculadora en el Renacimiento, ¿eso sería la idea? Maestro, ojalá fuera eso. Es como si usted encontrara un automóvil en 500 años antes de Cristo. O sea, porque las separaciones, como decía Camila, o sea, dice, oye, este objeto adelantado por su época. Sí, claro. Pero no en cientos de años. Son realmente maestro, en algunos casos de millones de años. Perdón. Y hay que decir que el hombre no tiene millones de años. O sea, entonces esto es algo realmente insólito y ya lo vamos a ir viendo. Me imagino que al mismo tiempo los elementos que salen a encontrar, las aleaciones metálicas o la forma que tienen, deben ser, responden a tecnología de otra época, ¿no? Absolutamente. Entonces, a ver, hay cosas que estos objetos indefectiblemente están fuera de lugar, fuera del tiempo, porque son reales. Dicen, no, es que parece que esto se asemeja a algo, y nosotros queremos decir que en realidad esto es una ampolleta, que en realidad esto es un martillo, que en realidad no, pero hay algo que se parece. No, tú lo vas a ver y efectivamente son herramientas avanzadas que implican tecnología, pero cuando yo les diga el año de cuándo fueron construidas, esto no tiene pero nada que ver con la historia que le han enseñado, y por lo tanto sigue siendo un misterio. Pero mire, podemos de vez en cuando citar este mapa, que es una cronología temporal, para que vean más o menos la cantidad de años que nos separan de hasta dónde han sido encontrados estos objetos. Esto es para que lo tengan en la memoria, y si después más adelante le hace falta, lo podemos volver a mostrar. Estos son algunos de los infinitos periodos en los que se separa la historia prehumana y humana. Por ejemplo, hace 300 millones de años, ahí estamos, más o menos en el 100 es donde aparecen los dinosaurios. En los 70 ya prácticamente no están, después están los mamuts. 2,5 millones de años atrás aparece recién el hombre, en estado muy primitivo, en el periodo paleolítico que dura ahí. Después, 10.000 años antes de Cristo, donde está el neolítico, la primera escritura es recién 4.000 años antes de Cristo. Estamos viendo épocas como de Moisés, ¿cierto? El Éxodo, junto en el Antiguo Egipto, que como bien está ahí. Nacimiento de Jesús, año 0, descubrimiento de América, de aquí ya para adelante está todo claro, 1492 hasta el año hoy 2018. O sea, estamos hablando de periodos que van de 200 millones de años atrás, cuando ya nos ha quedado claro que el hombre jamás convivió con los dinosaurios, ¿cierto? Y que el hombre recién, pero en un estado primitivo, rozando el animal todavía, el primate, es hace 2,5 millones de años atrás. De ahí en adelante agarraría una piedra que lo utilizaría como arma, así como para pulir algo, todo muy rústico.
y 4.000 años antes de Cristo recién. O sea, 2,5 millones de años más posterior al nacimiento de ese hombre primitivo, recién alguien dijo, oye, podríamos comunicarlo con la escritura. Pero lo que van a ver son artefactos de una impresionante tecnología que van a veces mucho más atrás que esta línea de tiempo que nosotros acabamos de mostrar. Maestrísima. Salfa, ¿puede tener que ver algo esto con lo que hablábamos la otra vez con estas ruinas o con las pirámides? Cuando decimos estas notable. construcciones, ¿cómo pudieron ser hechas en una época en la que no había la tecnología suficiente Que ni ahora se pueden reproducir. Exactamente, ¿puede tener algo que ver con eso? Porque nosotros pensábamos en ese momento en alienígenas que venían, que visitaban, que traían quizás ciertos objetos. Por ejemplo, o que traían cierto conocimiento y lo compartían. También. Y se hacía primitivamente con los elementos que habían en ese momento en la Tierra. ¿Podrá tener que ver o no? Es que tiene absolutamente que ver. Y agradezco tu pregunta porque la vez pasada, en este mismo día, hablamos de las ruinas de Pumapunku. Sí, claro. Que muchos no lo conocían, sí, pero son más impresionantes. A 500 kilómetros de nuestro país. Solamente. Muy bien, quería Camila. Son más impresionantes que la arquitectura de las pirámides, las ruinas de Stonehenge, etcétera, etcétera. Las ruinas de Pumapunku son en sí un gigantesco U-Parts, que es el tema que nos convoca hoy día, porque es imposible que estas piezas de mecanos de 130 toneladas hayan sido para luego encajarse y construir edificios por personas, obviamente, que andaban prácticamente a patapelá y nada más. Ya, pero lo del U-Part, o sea, lo que hablamos de las ruinas que están... De Pumapunku. Eso, gracias, Jaime. Es un lugar geológico, es grande, perfecto, Sí. pero... Yo siento que lo que tú no quieres presentar es distinto. Es mucho más heavy, amigo mío. Claro, es como pensar casi como que voy al cine, Martin McFly se sube al DeLorean y deja en la época de los dinosaurios un martillo. Se le quedó algo, exactamente. Claro, va como por ahí. Es algo así. O lo otro es que esto no es aceptado por la ciencia, pero según ciertos libros sagrados es así, que existieron civilizaciones como la Atlántida, Lemuria, que llegaron como a lo que somos nosotros y todo se resetea, se pierden, pasan millones de años y vuelve todo a partir de cero. Y quedaron por ahí todos Y esos quedaron objetos. algunos recuerdos por ahí. Vamos con el primero. Atención, mira, quizás no van a darse cuenta que es lo raro. Este es el famoso cráneo de Kabwe, ¿ok? Ya. Esto fue descubierto. Mira, atención, ahí está ese cráneo. Lo que estamos viendo es una especie homínido de los antepasados del hombre. Esta es la raza Homo rhodesiensis, ¿cierto? Que vivió solamente en África. Fíjense bien en ese orificio que está ahí. Eso era. Y que parte debajo del ojo y que está al otro lado del cráneo. Ok, pues bien. Quiero decirles que este cráneo, que fue descubierto, ¿cierto?, en un estado minero, cuando se estaba haciendo una excavación precisamente de carácter arqueológico, por un señor llamado Tom Swiglar, finalmente lo encuentra esto a 18 metros de profundidad. Eso es muy importante porque podemos entender que el cráneo es legítimo, ya por su conformación craneal, sabemos que es un primate. Esto es antes que el neandertal, que el cromañón, faltaba mucho que naciera el Homo sapiens, ya un primate erguido y que de ahí empezara a hacer familia, ¿cierto? Aprendiera a hacer fuego. Esto estamos hablando de millones de años antes que eso. Algo que llama la atención es ese agujero que está por debajo del ojito que está acá en la pantalla y que sale por el otro lado. Sí. Entonces alguien dijo, oye, ¿qué le pasó a este hombre? Pucha, en algún momento, quizás cerca de un volcán, quizás, digamos, impactó, digamos, alguna roca, le pegó y con una fortaleza impresionante. Mejilla, ¿no? Exactamente. Parte acá por el ojo y le sale por el otro lado. De manera transversal. Comienzan a hacer análisis y descubren lo siguiente, pero antes la ficha de cómo, dónde y a qué época corresponde. Ya vimos, obviamente, que el hombre, más o menos como este tipo, apareció hace 2,5 millones de años atrás. Imagínate, o sea, están recién bajándose del árbol. Atención con la ficha, dice así, ya te explico qué significaría esos agujeros. Lugar Kabwe, esto es en Zambia. El hallazgo, 1921 y la antigüedad datada, obviamente tenemos la forma del cráneo, que lo podemos juntar con esta primera especie humana, y luego, obviamente, con las pruebas de carbono 14, sabemos que efectivamente esto tiene 2,5 millones de antigüedad. Wow. Lo que se descubrió, y lo que al principio, por supuesto, trataron de negarlo, y no hay vuelta, porque eso de la forma en que es más grande el agujero abajo, más pequeñito. Mira, imagina lo que estamos hablando, digamos, que es el periodo que se viene ahora a la derecha, posterior a los dinosaurios, cuando aparece el hombre en ese mapa, 2,5 millones, ahí está, en la época de los mamuts que alcanzaron a convivir juntitos, ¿cierto? Estos elefantes peludos. Sí. Es que este hombre murió efectivamente por el impacto de esto. Y con todas las pruebas, pasó todo, murió por un impacto de bala, de un calibre muy preciso. ¿Cómo? Y que, o sea, alguien hace 2,5 millones de años atrás, porque se tuvo que descartar todo. Algún tipo de fragmento que salió
fuertemente disparado que le atravesó el cráneo y dice, no, esto es limpio, vale decir, esa forma que lo impactó no cambió de forma, tenía una figura aerodinámica. Como es una bala, primero es más fuerte acá y luego sale de manera limpia por el otro lado con un agujero más pequeño. Claro, por el impacto. Exactamente. Este hombre primitivo de 2,5 años de antigüedad murió de un balazo hace 2,5 millones de años atrás. Escúchame, para que ustedes entiendan, pueden ser muchas otras cosas. Esas muchas otras cosas que podrían ser, se estudiaron y todas fueron rechazadas. Y cuando se les presentaron a personas que no son expertos en antropología, pero sí que son peritos en balística, dijeron, ¿qué le pasó a este hombre? Ah, este es el clásico balazo a cierta distancia, 15 metros, ni más ni menos, de una bala de calibre tanto. Entonces le dijeron, ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Esto le pasó hace 2,5 millones de años atrás y que por supuesto esto obviamente contradice toda la lógica histórica y todo lo demás. Es más, incluso con es insólito, solamente reconocer qué tipo de bala es, se puede reconocer el arma a la vez, ¿no es absolutamente. Y más es imposible que haya pasado en esos tiempos. ¿Cuál es? No hay explicación. Sí, No hay ninguna explicación. lógica, en realidad. Y ahí donde entran todos, viajeros en el tiempo, Claro. civilizaciones perdidas, etcétera, A ver, etcétera. perdón, Carla, tú querías preguntar algo. Es que me llama la atención que no solamente esto te muestra que en esa época o esas civilizaciones tenían armas, sino que también eran violentas. Eso te habla claro. de la conducta del ser humano Desde o del siempre, ser maestro. extraterrestre, lo que sea que haya sido, que también había violencia. Claro, hay como una imagen de poder, alguien que en el fondo Claro. sometió a otro Claro. y finalmente terminó con su vida. Ya, pero desde ese punto de vista Solo un dato, todas las armas de por favor. fuego fueron construidas con mosquete y anteriores Sí. en el siglo XIII después A ver, de y la pólvora, si bien es de los China, chinos, muy bien. pero desde ese punto de vista también es muy antiguo. O sea, Claro. no había ninguna lógica para que un proyectil de estas características fuera lanzado y tuviera el impacto y la fuerza para... Exacto, en buenas cuentas, el primer ser humano, yo lo digo así caricaturescamente, se baja recién del árbol, la raza humana, los primeros primates, ¿cierto?, en África, y alguien aparece que no sabemos quién es, de dónde y cómo, y lo mata de un disparo Ya, en la cara. Pero yo aquí quiero adentrarme un poquito en las teorías. A ver, Por ejemplo, las teorías de los viajeros del tiempo. ok. Ya, ¿qué es lo que plantea la teoría de los viajeros del tiempo? Porque pongámonos dentro del espectro de que esto tendría alguna, comillas, lógica, no sé si llamarla mágica, pero más de ciencia ficción. Claramente. Ya, dentro de eso, tú decías que podían ser viajeros del tiempo. Quiero saber esa teoría, ¿qué es lo que dice o cómo explicaría esto? Esa teoría. Hay una teoría más superficial y una teoría, digamos, que tiene que ver con un instinto de supervivencia. ¿Cuáles serían? De que si hay un viajero en el tiempo y se encuentra con este hombre que va a atacarlo, sería la forma en que se defendió este hombre del futuro. Exacto. Ya. La otra es que finalmente, como plantea la novela de Ray Bradbury, ustedes todos conocen incluso el programa que se llama Efecto Mariposa. Sí, sí, sí. Ok, el efecto mariposa está establecido en un cuento del gran escritor de ciencia ficción Ray Bradbury, el de Crónicas Sí, Marcianas, buenísimo, y se además. llama este cuento El sonido del trueno, que es el nombre de esta mariposa. Sí, sí. Porque él plantea que en el futuro la gente arrienda por grandes sumas de dinero, viaje al Jurásico para matar dinosaurios y después los regresan. O sea, van a cazar en vez de elefantes, van a Muy cazar bonito ese dinosaurios. cuento. Exacto. Pero uno se sale del camino porque se asusta y pisa una mariposa. Y la tremenda cantidad, solo para matar una mariposa, de consecuencia que cuando vuelven al presente de ellos, está todo cambiado. Entonces o alguien se defendió o derechamente alguien está haciendo safari humano indebidamente en el pasado. Lo quiero decir, 18 metros confirma que esto claramente data de hace 2,5 millones de años, viendo obviamente las líneas temporales del terreno. ¿Ok? También los expertos en balísticas confirman y una otra vez se ríen, dicen, esto es una mentira, agarraron este cráneo y le pegaron un balazo hacia ahora. Claro. Ahí cuando salen los otros científicos dicen, ¿saben qué? Este agujero es de la época del cráneo. O sea, Claro. cuando se le hizo, Entonces lo fue estudio. hace 2,5 millones de años atrás. Dice, ¿y qué puede ser? ¿Una piedra? No. El agujero es perfecto. Y la proporción de agujero de entrada con el de salida, este hombre murió de un balazo. Atención, mira. ¿Aquí lo tiramos? Ahí está. Pasa perfectamente. Estos son pruebas balísticas que hacen los peritos en balística. Ojo, no es antojadizo. Las pruebas que se hicieron a las personas como doble ciego, no se le entregó toda la información, le dijeron, ¿qué es esto? Entonces tú decías, pero se murió, ¿sí o no, colega? De un calibre de tanto. Claro. Sí, sí, le pegó un balazo. Y como a 15 metros tiene que haber sido. Bueno, están todos de acuerdo cómo murió.
Y cualquier otra explicación, que le saltó una piedra a alta velocidad, no es posible. No hay ningún suceso tan particular que esta persona haya muerto de manera natural por algún suceso extraordinario. Porque además me imagino que la bala, bueno, tiene la forma obviamente específica que permite también que penetre la carne, el hueso, etcétera, etcétera, y con ese tipo de dinámica. O sea, la idea de una piedra a una alta velocidad como un proyectil tampoco puede ser. No es una piedra, no es ni una lanza de esos tiempos que son confeccionados por ellos mismos. Y la velocidad que van de una bala. No, las pruebas balísticas... Perdón. Es que sé que hay un detalle, no sé si alguien lo ha comentado, pero si te fijáis, el disparo está acá, como en la 100. O sea, además, para lo que he visto en las películas... Parece una ejecución. Claro, parece una ejecución. O sea, es como si fuera un arma de fuego real, es alguien que sabe ocupar un arma y sabe dónde hay que poner esa bala para que tenga un desenlace fatal. No es como si fuera una piedra o algo así, sería muy casual que tenga la misma trayectoria una bala y entre justamente por donde tiene que entrar para acabar con la vida de alguien. A mí me parece que eso es bendecidor de la imagen. Salfa, maestra, me puedo ir en una volada, pero máxima. Todo el permiso para este programa. Para eso tenemos este espacio acá, de libre pensamiento. Sáquese uno, Carlita. Ahora tengo miedo. Maestro. ¡Rájese, Carlita! ¡Rájese, Carlita! ¡Tengo miedo! Gente preparada, de gente seria. Tenemos de todo acá. Ya, maestro. Según la física cuántica, el tiempo no existe. Y en el momento presente nosotros estaríamos viviendo simplemente todo el pasado y todo el futuro de la humanidad y del planeta. Y yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Podría ser que en ciertos momentos lo que viene del futuro o lo que es del pasado, que se dice que está ahora de forma paralela, simplemente se manifieste o materialice. Notable. Porque eso, que da incluso para otros temas, ha pasado. Hay personas que involuntariamente, ¡pum!, se han cruzado y han aparecido en otro tiempo y espacio y vuelven para contarlo, y otros que desaparecen para siempre. Claro. Y que hay personas que se han encontrado en distintas épocas, me estoy yendo por otro tema, pero lo adelanto nada más, en donde ellos recuerdan ser de una época y de países que no corresponden, que hablan idiomas que no conocen y finalmente son reeducados y son personas mucho más avanzadas, siendo que vienen de lugares que no están mapeados en aquel momento. Es como cuando uno, disculpa la... No, Camila, por favor. Es cuando uno, las famosas regresiones. Ustedes se han dado cuenta que hay ejercicios que han sido grabados, ¿no es cierto?, para que quede ahí y la misma persona pueda verse y pueda escucharse luego de esta actividad. Y hablan italiano, empiezan a hablar en latín, se remontan a épocas y ellos jamás han estudiado en italiano, jamás han estudiado el latín. Entonces ahí tú te das cuenta que, compadre, esto es bien sencillo. Acá hay otras vidas también de las cuales nosotros hemos sido parte. No aprendió, se acordó. Se acordó. Absolutamente. Se acordó, exactamente, hay una noción. Es que esto no queda hay que entenderlo, hay que entenderlo. Sí. La gente en la casa puede no entenderlo. Estoy igual que Jaime, no entendí muy bien. Estamos calentando motores porque... Pero para aclararme, porque una cosa ya son los viajeros en el tiempo. Yo te dije que quería igual ir cachando las teorías. Lo otro es lo que plantea Carla. ¿Qué diferencia hay entre lo que plantea Carla y los viajeros en el tiempo? Ella plantearía la idea de que hay portales interdimensionales. Lo entiende perfectamente. ¿Y lo otro una máquina? Claro, eso otro sería... yo decido viajar a tal época porque como la tecnología me lo permite. Perfecto. Y lo otro es por razones de cruces de energía y de vórtices temporales, yo, ¡pum!, aparezco, sin quererlo. Termino en un paisaje que no es el mío y obviamente me quedo ahí un rato, o para siempre, o lo veo y vuelvo. Ya, desde esa perspectiva, para seguir con la idea que plantea Carla, entonces uno podría pensar dentro de estas teorías que estamos planteando, digamos, es que alguien locamente está en estas interdimensiones, llega a esta época, 2,5, está armado y dispara a este pobre... Porque cree que se le viene un simio encima, por ejemplo. Eso podría ser una de las teorías. Eso sería, tan fantástico como suena, pero la prueba está el cráneo así. Ojo, que esto no es la única vez que ocurre, porque la primera vez que encuentran, ojo, hay 4 casos así, pero el primero que encontraron es el siguiente. Atención con el siguiente UPART, ¿cierto? Artefacto fuera de lugar. Esto es un bisonte. Esto está más cerca en el tiempo. Esto tiene 70.000 años de antigüedad. ¿Ok? En aquella época, ubiquémonos teniendo como referencia al ser humano. El hombre ya está en calidad de Nardantal. Tienen una forma que es con una frente achatadita, más pronunciada, muy cejones, pero todavía, digamos, son
más que simios, claramente, pero todavía no es un ser humano completamente desarrollado. Se está erguiendo, maestro. Se está Ya comenzando a está más erguir, erguido. que es muy importante para el desarrollo de la columna vertebral, obviamente del córtex cerebral, para que seamos personas, como hoy día sabemos, racionales, capaces de hacer conjetura y todo lo demás, que es lo que nos diferencia de los animales. Volvemos a ver la línea de tiempo. Esto yo dije que tiene 70.000 años de antigüedad. Mira, del 10.000 años antes de antigüedad, en realidad esto es anterior. Y fíjate que la primera escritura está hace 4.000 antes de Cristo, tiempo de Moisés, para que ustedes entiendan. Sí. Esto es anterior a lo que se conoce como el periodo neolítico, ¿vale? El periodo neolítico es como el hombre viviendo tribalmente, en familia, intentando refugiarse en el fuego, Ya. tratando de hacer lanzas con palos, cosas así, sin ropa, sin vestimenta y abrigándose, digamos, con partes de cueros que ni siquiera alcanzaba a curtir porque no se le ocurrían. Anteriormente, junto con el hombre neandertal, está este bisonte. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a la gráfica que acompaña esto, que claramente está exhibido en un museo actualmente, que dice así: este cráneo del bisonte fue encontrado en Moscú, Rusia. El hallazgo fue en el año 1968 y data de hace 70.000 años de antigüedad. Como nadie sabía qué le pasó, qué es ese agujero tan limpio perfectamente que está justo en el centro del cráneo y que aniquiló de manera instantánea la vida de este animal, ¿saben cuál fue por años la teoría más aceptada? Porque hasta que finalmente se doblegaron a, no sé si aceptar es la palabra, pero a incorporar las teorías que nosotros estamos conversando hoy día, es que este bisonte iba caminando por la pradera y de repente le cae un micrometeorito, así como un pedazo, una piedrita, así como una bolita para jugar a la bolita. ¿Eso que tiene ahí? Exacto, y ¡pa! Le atravesó el cráneo y lo mató. Entonces empezaron a hacer la misma prueba. Lo llevaron a los expertos en balística, lo llevaron a los peritos, obviamente, de policía criminal, y le dijeron: oiga, tenemos el cráneo de este bisonte. Ellos no son paleontólogos, no saben esto, no saben, digamos, de cuánto data esto. Le dicen: ¿qué le pasó a esto? Entonces comienzan a ver y se dan cuenta, dicen así como: pero esto es muy fácil. Claramente la intención y por la velocidad seguramente este animal iba corriendo de frente, y es por eso que tan limpiamente le pega en la mitad de la cabeza. Seguramente iba a atacar a alguien y le dispara, y esta vez, por ejemplo, con calibre 8, esta arma, y entró limpiamente, y como la forma que tiene el animal seguramente se alojó en la parte de la espalda, pero esto claramente tiene el radio, porque empiezan a ver por dentro del cráneo que tiene la forma, porque ustedes saben, cuando uno dispara una bala, recuperan el cadáver y después pueden saber de qué pistola salió, por, claro, obviamente, por los dibujos internos del cañón de la pistola. ¿Hasta de qué posición fue disparado? De qué posición, a qué distancia, todo lo demás. Y dicen: bueno, le pagaron un balazo. Entonces le dicen: ya, pero hay un problema. Una vez más, este bisonte tiene 70.000 años de antigüedad. Ay, loco, güey. Insisto, las armas de fuego comenzaron a intentarse previamente, cuando son exportadas la pólvora que se utilizaba por fuegos artificiales, claro, por los chinos, en el siglo XIII en adelante, voy a decir en el año 1200 y algo. Esto tiene 70.000 años de antigüedad y fue el primero que se encontró donde parece ser afectado, digamos, o muerto este animal por un balazo limpiamente y a propósito en pleno cráneo, porque este animal al parecer se le venía encima a alguien que se defendió de un disparo que lo aniquiló de forma inmediata. Ok, atención. De todo lo que vamos a mostrar, es para mí el que viene uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque esto es demasiado sorprendente. Pero así ya te pasaste. ¿Esto tiene que ver con Es que animales también? Esto pasó todas las pruebas. Mire, se los voy a mostrar. Díganme qué es lo que ven ahí. A ver. ¿Ok? A ver. Atención con la siguiente imagen. ¿Qué es eso? Un martillo. Ok, obvio, ¿cierto? Es como una picota, pareció también. Sí, sí. Claro, está la parte fundido, una trabajado de metal, y evidentemente. tiene a través, con el respectivo agujero, un hacha. un trozo, por ejemplo, un Claro. trozo de madera, Sí. que es como si tú hoy día vas a una casa de herramientas, sigue teniendo esta misma forma. Es un trozo de metal, picota, hacha, martillo, lo que quieras, Ajá. y tiene el agujero y el perno para sujetarlo o a presión, este trozo de madera que es donde yo lo empuño y trabajo con eso, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Dónde fue descubierto este martillo? Que dentro de los SUPAR, esto es uno de los grandes ganadores de la incertidumbre para el mundo científico. Atención, la ficha de este martillo es el siguiente. Esto fue encontrado, señor director, en Kingoody, Escocia, en el año 1844. La antigüedad es mesozoica. Perdónenme que
Perdónenme que no me alcanzó la gráfica que he estado mostrando todo el tiempo porque es más antigua de lo que tiene. ¿Saben cuánto tiene ese? Y te les voy a explicar por qué se pudo confirmar. Tiene 360 millones de años de antigüedad. Es previo a los dinosaurios. O sea, no había nombres. No habían ni dinosaurios todavía, no había nada. Habían insectos gigantes, habían plantas gigantes ponzoñosas, algunos insectos. Sí, claro. Muchos reptiles. Absolutamente. ¿Ya había nacido Jaime Colón? Había nacido, por eso es que, de hecho, el martillo En es una mío, encarnación anterior. Devuélvanme el martillo, por favor. Quiera que estén Bueno, escuchando. está fosilizado, o sea, eso Excelente. ya... Ya, eso es lo que pasa. Este martillo, como se le conoce, el martillo de Escocia, está atrapado dentro de una roca. Vale decir, para que una roca te envuelva, el objeto tiene que ser anterior a la roca. ¿Se entiende, no? Sí, o claro. sea, si yo tengo algo atrapado, fosilizado en un pedazo de piedra, Sí, claro. es porque primero fue el objeto y después la piedra se fue creando con el tiempo y lo cubrió. Comienzan a hacer estudios del martillo y dice, oye, la primera vez, oye, esto tiene más de 170 millones de años. Obviamente es un error, ya no pesquemos. Pero igual está bueno como para la colección de un museo. Oye, ¿y la roca donde lo encontraron? Que ahí se puede sacar mejor, porque claramente está fallado, no como a tener 170 millones de años atrás. Empiezan a ver la roca y dicen realmente, ¿saben qué? Bueno, agárrense, no sabemos de qué año el martillo, pero sí te puedo decir de qué año es la roca, que es posterior al martillo. Se La duplica. roca tiene más de 300 millones de años de antigüedad. Y ahí quedaron entonces, pero ¿cómo es Loco. posible? Dicen, no, entonces esto es una casualidad. Es un pedazo de metal fundido que se juntó con una madera y uno lo mira y se parece un martillo. Lo sacan, le ponen rayo X, radiografía, lo miran por lado y todos dicen, viejo, es una empuñadura que está tallada, que pasa por un agujero, que está perfectamente delineado y que tiene un torniquete para que quede firme, atrapado por presión y asegurado con este torniquete Es un martillo. a este pedazo de metal que ha sido labrado y trabajado, Exacto. que tiene la juntura con el agujero dentro y dos espacios más amplios, que es como porque usa para picar y Claro. si se gasta lo ocupáis por el otro lado. 360 millones de años. Que es Increíble, imposible. Ya, pasó. una cosa es como dice la película Jurassic Park, que no es del todo correcto, antes de que el ser humano, porque nunca vivieron con los dinosaurios, hace 65 millones de años. Esto es de 300 millones antes. Los dinosaurios no estaban ni No en estaban proyecto. ahí. O sea, la evolución del planeta Tierra no pensaba hacer estos reptiles gigantes o dinosaurios que son lagartos terribles, que es la Ahora- reproducción directa. Y ya existía alguien que tenía herramientas para labrar. Esto, hasta el día de hoy, nadie sabe cómo cresta explicarlos. Ahora, perdón, hablaban antes de estos portales, ¿cierto, no? Como que se abren ya. Voy a preguntar desde lo que me imagino y desde la ciencia ficción y desde el cine. Puede ser que tú estés en cualquier lugar, se abre un portal, te voy a inventar, cuando se te pierde algo, nunca aparece. Que se te fue por un portal, se perdió y posiblemente determinado, como este martillo, en otra época. Se la culpa a los duendes. Exacto. Los famosos duendes. O sea, me imagino que no solamente debe funcionar para las personas, sino que también debe funcionar para un montón de De objetos. objetos, pero por supuesto. Pero de todas maneras, o sea, yo aquí cabe preguntarse cuando a veces uno se les aparecen cosas en la casa, Por si eso no digo. fueron dar, claramente como dice la mamá, a otro lado, digamos. Y alguien Puede ser. en el neolítico dice, sí, ¿qué es esto? Un control remoto. Nada más sabes tú. Y te encontrás con él después con un proyecto arqueológico. Atención, todo lo que hemos visto ahora son agujeros que se presumen y que según los expertos, así lo afirman, disparos de bala en un hombre primitivo y en un animal. Este martillo, que esto ya es descuadrado porque estamos hablando de más de 300 millones Sí, de claro, años o sea, atrás. no había nombre, no Ya, había nada, o sea, ¿no? yo creo que el planeta no terminaba ni de enfriarse, todavía era una cosa rara, Sí, según muy como la raro. historia tratamos de entenderla. Ok, despejemos toda duda del tema que estamos hablando, que son los UPARTs, que son estos objetos fuera del tiempo inexplicables. Porque vamos a ver ahora un objeto labrado, que esto es una maravilla. Mi favorito es el martillo, pero para la ciencia esto encuentran que es lo máximo, porque esto es de un nivel de preciosismo, Ya. precisión, y esto, porque uno puede decir, chuta, pero ahí se juntó un pedazo de madera con fierro, no sé, podemos dudar Sí. así desde el escepticismo más Claro, recalcitrante. Claro, como que no se hubiera... Pero lo que viene ahora es imposible, que es Ya. conocido obviamente como el vaso o la copa de Dorchester. Veámosla, atención. Son bacán los nombres de los UPAs. Ya, mira, lo que estamos viendo no es un dibujo, es así. Es una copa, ¿cierto? Tiene labrado, tiene ¿Una dibujo. copa sí. o una Sí. campana? Es una campanita, sí, también. Dice que una campanita, también le llaman vaso, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa?
que... Cáchate el mira, nivel es que, de ya, vean los dibujos que representan algunos árboles Con y mucho todos los demás. detalle, muy prolijo. Ya, eso ya es algo labrado con una artesanía, digamos, con ciertas ayudas de sistemas de fundición, Sí, máquinas total. y la capacidad de labrarlo para dibujar eso ahí. ¿Saben lo que lo primero que llamó la atención? Dicen, oye, qué raro, porque los árboles que están representados ahí existieron, porque están fosilizados, pero dejaron de existir mucho antes que el hombre estuviera. O sea, de que el hombre pudiese, realmente pudiera saber que existían estos árboles. Vale decir, entiéndase, muy claro, los árboles que están dibujados en esta campanita, en este vaso, son antes de la prehistoria. Y estamos hablando de un objeto labrado, donde ya las personas, si alguien puede hacer eso, tiene ropa, habla, vive en casa. Para que y todo nos lo quede demás. mucho más claro, ponemos en pantalla nuevamente para la gente la línea del tiempo. Maravilloso. Posicionamos ahí con la fecha que corresponde. Desde ya felicitaciones y todo esto. Estamos en este periodo, ¿ok? Primero tenemos 200 millones de años atrás, más o menos como en el 100 antes de Cristo, aparecen los dinosaurios, este ese cráneo. Después tenemos los 70 millones de años atrás. de Cristo. De ahí tenemos que seguir avanzando en esta línea temporal hasta Claro. llegar a la época que es Ahí esta va. copita. Ya, entonces ahí vemos, están los mamuts y ahí aparece el hombre, hace 2,5 millones de años. Y estamos en el Paleolítico, un hombre primitivo, hombre de las cavernas, desnudo, intentando saber cómo hacer fuego y todo lo demás. Cavernícola. Exacto, luego ya estamos en el Neolítico, 10.000 años antes de Cristo y hasta el 4.000 años antes de Cristo, donde ya hay escritura y todo lo demás. Siempre lo digo con referente, tiempos de Moisés, ya hay egipcios, hacen monumentos, tienen barcos. Está todo más movido. Más moderno. Esos 4.000 años antes de Pero Cristo. este tipo de trabajo yo te diría que ni siquiera es del medioevo. No. Es posterior. Exacto. Este tipo de trabajo yo te diría que es renacimiento, Renacimiento, por ahí. excelente. Es una artesanía fina, es un objeto que no se le ve mucha utilidad, por lo tanto es un ornamento. O sea, alguien Claro, que- ya es cuando hay concepción estética, digamos. Cuando algo es solo por el gusto, Por la belleza. por el placer. No por la necesidad. No por la No hay una necesidad, necesidad. exactamente. Es muy curvo. Puro lujo. es puro lujo, claro. absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que les llama la atención, dice, oye, qué loco, porque los dibujos de los árboles que están ahí corresponden a una época extinta de esta vegetación y que el hombre no fue testigo de eso. O si los vio, no tenía escritura, no tiene cómo recordarlo. Nosotros lo sabemos nomás porque quedaron fosilizados. Pero esos árboles ya en esta época no existían. Hagámosle una prueba a esta roca. Entonces, veamos la roca donde la encontramos y hagámosle una prueba a este vaso, a esta campana, lo que tú, o el vaso de Dorchester, como se conoce, a esta copita. La gráfica te dice de cuánto data. Ojo, obviamente no le hicieron una prueba, le hicieron 8.000 pruebas y todos dicen lo mismo. Atención con la gráfica. El vaso de Dorchester fue encontrado en Massachusetts, Estados Unidos, año 1851, y data de hace 100.000 años. 100.000 años. Ojo, el hombre inventó la escritura hace 4.000 años. Hace 6.000 años le sumamos los 2.000 que tenemos ahora. Esto tiene 96.000 años más. A ver, para que se entiendan, no hay sandalias, no hay taparrabos, no hay nada. O sea, con suerte hay unas lanzas de palo y gente que probablemente ni siquiera tiene lenguaje para comunicarse. Seguramente, Son puro, claro. así puro gesto Claro, nomás. pero- Y sin embargo, en esa época alguien labró No. esta copa. Ojo, esta le dieron todas las vueltas del mundo. O con digamos se encontraron. Yo también creo. Entendiendo porque que no- la teoría de Jaime de estos viajeros en el Sí, tiempo. como. Aparte, perdón, ¿qué es? Porque tú me decís que una copa. Yo veo una campana. Una campana, claro, porque está Sí, invertida. también le dicen campana. Por eso te digo, pero. Así como ¿Y se sabe cuál era su función, No, uso? parece que solamente tiene una función estética. Les cuento, los datos empíricos los leo acá. 11,5 centímetros de alto, muy difícil de labrar un objeto tan pequeño. Dice, por la finura, digamos, y la simetría de los dibujos, 16,5 de diámetro y 6,4 en la base. Es una mezcla de zinc y plata. O sea, alguien juntó dos aleaciones, Sí, las fundió, lo que ya es complejo. y tenía un molde para pasar eso y después la labró con instrumentos de alta precisión. Y representan flores y árboles que se habían extinguido miles de años antes, según los botánicos, de su descubrimiento. Tiene 100.000 años de antigüedad. Esto es algo que deja perplejo a todos. Sí. Tiene dos confirmaciones que tiene 100.000 años. El carbono 14 en época de aleación del zinc y el metal que se hizo ahí, y la roca donde se encontró dijeron, ya, pero la roca no miente, porque la roca lo envolvió.
Entonces, la roca, de hecho, tiene que ser un poquito después de ese objeto. Y lo ven 100.000 años también. O sea... ¿Y este objeto lo encontraron solo? ¿No había nada, ningún vestigio de algún tipo de civilización, de alguna...? Pregunta. No hay como cuando encuentran una ruina arqueológica y dicen, oye, encontramos un cráneo, y otro, estamos en un cementerio, y ahí hay casas. No, están sueltos. Pero los anteriores, uno puede decir, ya, pero es un palo con un fierro, es un hoyo en un cráneo. Sí, claro. No, pero esto es... Perdón, eso no lo hizo la naturaleza. Eso es una labración estética personal creada por una inteligencia. Que recuerdo cuando hemos hablado de otras civilizaciones, o sea, de otras razas extraterrestres, distintos tipos de razas extraterrestres, que se dice que los pleiadianos vivieron en algún momento en la Tierra. Acá. No, esos son los de la isla Friendship, ¿no? Sí, son los que parecen humanos, los buenos. Eso, ya. Parecen humanos, de hecho vivieron en la Tierra y después ellos se fueron de la Tierra porque les pareció que los seres humanos eran muy violentos. Y ellos se van a las Pléyades. Bueno, con los balazos anteriores no queda claro. Que desde ahí que quedamos como con una conexión con ellos y por eso lo de Friendship, como que de vez en cuando vienen, ayudan, son más elevados, evolucionados. Podría llegar a ser que en el momento que los pleiadianos vivieron en la Tierra se hayan quedado cosas así, acá, vestigios aquí. Yo creo que lo que tú dices tiene más razón, ¿sabes por qué? Y ahí se explica de por qué no encuentran más cosas, porque solo dejaron algo. Claro, algo se quedó. O sea, no vinieron y hicieron así como, ya hagamos una ciudad. Se instalaban, pero como quieren hacer, perdonen la explicación, como un campamento, que después lo levantan nomás. Y se van, claro. Pero se les quedó eso. Es como que si viniéramos, nosotros viajamos en el tiempo y hacemos un campamento en mitad, digamos, del Neolítico y se nos queda una linterna. Y queda ahí, pues, claro, no hay más ciudades, porque íbamos de paso nomás, pero se nos quedó un objeto que no corresponde al tiempo, ni la época, ni por supuesto, ni el lugar. Atención con lo siguiente, este es maravilloso, porque este es un mecanismo que lo lograron hacer funcionar. Lo que es capaz de hacer esto es como... Perdón, ¿esto es tecnología? Wow. ¿Tecnología? No, esto es tecnología. Esto es tecnología de punta, de hecho. Ya, esto está en un museo y esto es... A ver, hay documentales solo de este UPAR. Atención, este es el famoso mecanismo de anticitera en Grecia. Quiero mostrarlo, por favor. Así es como lo encontraron. Esto lo encontraron, obviamente, en el año 1900 en el mar Egeo, ¿cierto? Estamos hablando de Grecia. Ya. Y la verdad es que trataron de ver de qué época era. Lo encontraron, como te decía, en el 1900. Tuvieron que pasar décadas hasta que pudieron operar con rayos X y cuando vieron todo el mecanismo que encerraba adentro, alguien dijo, oye, ahora podemos ver lo que está más adentro de esta roca, porque eso está como fosilizado. ¿Sí? Armémoslo, hagamos una reproducción y cuando lo rearmaron, se dieron cuenta que era una máquina que servía para... ¿Para qué? Vamos con la gráfica y te explico el tiro. Atención. Lugar, Anticítera, Grecia. El hallazgo en 1900. La antigüedad, 150 y 100 años antes de Cristo. Está bien, hay civilización de por medio. Sí. Sin embargo, el tremendo y complejo mecanismo de engranaje, porque uno lo ve, porque eso está ahí agarrado a esa piedra. Se ven esas rueditas como de relojería y todo lo demás. Perfecto. Pero además hay una medición. Sí, para mí es como un timón. Tiene la misma forma. Ok, parece, pero el tamaño es más o menos así. ¿Ok? Y son un engranaje que activa otro más pequeño, pero uno lo podía ver lo que estaba a la vista. Tuvieron que pasar décadas, porque esto lo encontraron en 1900, cuando pudieron sobre estas cosas aplicar rayo X. Dijeron, oye, pues si lo empezamos a abrir se va a romper, entonces lo dejaban así nomás. Aplicamos la rayo X y veíamos cómo es para atrás, así como un escáner. Y empezaron a ver que había más engranaje y todo. Y de repente alguien dijo, oye, copiámoslo, po. Veamos lo que tiene y vamos haciéndolo nosotros y vamos copiando los mismos mecanismos, lo juntamos y veamos qué hace esto. ¿Sabéis lo que es eso en el fondo? 150 antes de Cristo. Ya sé lo que es. Es un perfecto, útil, funcional e impresionante GPS. ¿Qué? ¿No es un reloj? Calcula eclipses, te dicen qué parte estás posicionado, dónde están las estrellas. Es un sistema de navegación, es una súper, te pasaste brújula. Por eso tiene esas cosas de medición. Exacto. Como... Pero dicen los eclipses son tanto y todo lo demás. Mira, se hizo esta proyección en 3D que tengo para ustedes cuando a través de los rayos X lograron ver todas las partes. Mira, aquí en esta simulación 3D, mira todo lo complejo que es. Ojo, no le agregaron parte. Estaba la máquina íntegra, solo que le faltaba la tapa, por así decirlo. Es un complejo mecanismo de ruedas que interactúa con un reloj.
mesa. Prácticamente, Sí. pero mira lo nivel de complejo, detalle. 150 años antes de Cristo, o sea, por favor, fíjense la edad de Cristo, el Nazareno, pata pelada, digamos, andando a camello, no hay tecnología y sin embargo cuando logran ver todas las piezas que están encerradas en esta piedra y empiezan a armarla, se encuentran con esta complejísima máquina que cuando la empiezan a hacer operar se dicen, ¿y esto qué hace? Es un GPS que calcula Salva, posición del Sol, la Luna, algunos planetas, predice eclipses y los movimientos de los cuerpos celestes Espectacular, y tu increíble. posición en el mundo. Tenemos que irnos a una pausa comercial, Pero que viene lo te mejor. quiero pedir un adelanto, aunque sea chiquitito de lo que viene. Esto Hay más. es la intriga absoluta. ¿Por qué? En un arco, Este no es. mira lo que encontraron en el ¿Qué es Antiguo eso? Egipto. Algunos dicen que hay ahí, en una misma figura, hay un helicóptero. No Esto te es real. creo. En esta misma figura hay un tanque, hay un submarino, No te puedo hay un avión, todo en la misma figura de algo que no ha sido alterado y que corresponde y que uno lo puede ir a visitar de los antiguos jeroglíficos del entonces Antiguo Egipto. Impresionante. Esto es Objetos solo una- perdidos en el tiempo. Regresamos de luego un par de minutitos. Estamos con ustedes. Ya estamos de regreso hablando de objetos perdidos en el tiempo o en el espacio, si usted también lo quiere denominar de esa manera, arqueológicos y paleontológicos, y que en realidad ha llamado mucho la atención porque hasta en los últimos tiempos se han encontrado estos objetos que en realidad no se condice Sí. con los años de su creación y el lugar en donde ha sido encontrado. Y así nos hemos llevado varias sorpresas. Como este objeto que recién veíamos, que tiene 150 años antes de Cristo y que es un objeto con engranaje mecánico. Hay que entender que los engranajes, los sistemas de relojería, Sí. comenzaron históricamente, recién a alguien se le ocurrió, oye, estas rueditas pueden juntarse y crear algún mecanismo Claro. en el siglo XVI. Y esto es del año 150 antes de Cristo. Y por si fuera poco, cuando lo armaron y vieron, a ver, hagámoslo andar para ver para qué sirve, es prácticamente un GPS. Qué locura. 150 años antes de Cristo. Entonces, o sea, es Ya, así pero de impresionante. voy a ser abogado del diablo acá. Mal. ¿Cuál es la energía que hacía funcionar esto? Hoy día. ¿Con ¿Cómo qué energía? funciona? Claro, ¿Cómo ¿cómo un sistema funciona? cuerda? Es un sistema de cuerda. Claro, es un sistema cuerda, así como que tú lo posicionas, así como que tienes como referencia al sol, lo pones, le das cuerda y te ubica, obviamente, digamos, para dónde tienes que navegar. Y O sea, se autonutre, por así decirlo. absolutamente. Exactamente. Es como darle las coordenadas a un telescopio para que apunte a cierta parte y de ahí en adelante ver cómo se despliega el mapa estelar. Wow. ¿Sí? Ya, pero es como las placas solares de hoy en día, que nosotros es como, nos Prácticamente. parece una locura, pero que en realidad es un mecanismo de electricidad maravilloso y Maravilloso, natural. claro. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener eso en los tiempos que corren mucho más contemporáneos y que en realidad no tenía comparación. todas maneras. Pero tenemos otro descubrimiento. Exactamente, este es el famosísimo mapa de Piri Reis, que algunos dicen que fue el que usó, entre otras cosas, Cristóbal Colón para descubrir América. A ver. Ya, ese mapa uno dice, ya, ok, este es un mapa que fue descubierto, más bien dicho, fue dado a conocer a la luz en el año 1513, ¿Ya? pero sin embargo, se dice que la información que está ahí es insólita, porque es un mapa perfecto que, ojo, solo dicen que puede haber sido dibujado porque tiene las longitudes perfectas. Ya. Para que ustedes entiendan, para calcular distancias, hacer cartografías de mapa, pasaron siglos para que el hombre pudiera por fin como calcular las longitudes. Claro, del planeta traducir Tierra. en definitiva Ya. lo que ocurría Eso en está el perfecto. plano. De hecho, eso calza con un mapa mundo hoy día perfectamente. Y lo que estás viendo es un contorno de Sudamérica, parte de África, que incluso muestra el continente antártico. Wow. El problema es que muestra el continente antártico sin hielo, Sí. que alguna vez fue así, y lo muestra con su particular flora y fauna. Vale decir que si bien el mapa fue descubierto, ¿cierto?, en 1929, y que según ellos data de 1513, está copiado de un conocimiento anterior, que dicen solo para poder cartografiar con ese nivel de precisión, tiene que haber sido del espacio, desde arriba, de un avión por último, y que incluso muestra la Antártica cuando no tenía hielos. O sea, estamos hablando, digamos, de, una vez más, millones de años atrás, incluso muestran los animales y la fauna que ahí debió haber vivido. Ahora, Pleiadianos. claro, Son este ellos. Por tú dices ejemplo, que este claro. mapa aparece Segura. que posiblemente lo usó Colón. Ajá. Y este apareció en 1513, o sea, como 60 años después de 1490, claro, un poquito mucho después. Ahora, ¿alguien sabe quién dibujó ese mapa? ¿De dónde apareció? No. ¿Apareció un día de la nada? No, dicen que eso está copiado ya de distintos otros mapas pero que tenían esta información Pero insólita. si es desde el aire, yo creo que tiene que haber sido una nave extraterrestre. ¿Qué otra cosa? Y Pues no si queda no otra. tenían elementos No, para pues, volar en aquel Ahora, entonces. ¿la Tierra es plana si es desde arriba, maestro? Ah, no, sé si se hombre. fijó. Ya fue.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos adelantado algo, que esto es algo que llama demasiado la atención, que son estas antiguas naves que aparecen en un marco del antiguo Egipto. Y esto ya es como que aquí da para todo. A ver, esto es obviamente es una ruina que se conoce como Abidos, ¿cierto? Y que también forma parte de un dintel, de un gran portal donde más adelante hay un, ¿cómo se llama? Un sarcófago. Esto fue hallado en 1817. ¿Y esto cuándo fue hecho? Entre el 1300 y el 1200 años antes de Cristo. Y lo que salta a la vista y lo que llama atención, que varias de sus figuras parecen mostrar lo que es un tanque, un avión, un submarino, un jet. Y la verdad es que aquí hay dos teorías. O claramente el que dibujó esto hace 1200 años atrás vio estos objetos, o esto es una alteración, que es obviamente lo que los científicos y escépticos dicen, porque no tienen cómo explicar a qué hacen referencia esos jeroglíficos. No, es que dicen que quizás esto fue, digamos, alterado con el tiempo y que alguien le metió mano, pero algo que no es fácil de hacer porque son conservadas y respetadas como las famosas ruinas y con todo el respeto, digamos, que merecen. El caso es que ese objeto puede ser visitado, no ha sido alterado, es real, y las figuras que hay, que están todas agrupadas, parecen ser medios de transporte que son modernos, como el helicóptero, un submarino y todo lo demás, 1200 años antes de Cristo. Espectacular, Zarfa, como siempre. Objetos fuera del tiempo y del lugar. Increíble. Ahí está entonces. Ahora los invito a otro escenario y para eso necesito, por favor...